Buenas noches, hermanos. Hoy miércoles 17 me toca el servicio de doctrina de los días miércoles a las 8 de la noche. Entonces vamos a empezar con el tema de esta noche. Vamos a aprender un poco sobre, qué significa y qué consecuencias trae todos estos acontecimientos y de lo que el Señor nos dice a través de su palabra. Vamos a empezar con un momento de oración. Señor y Padre Celestial, gracias, Señor, te damos por este momento. Bendice tu palabra y ayúdanos, Señor, a entenderte y más que nada a obedecerte, Señor, en todo lo que tú nos mandas. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos entonces a comenzar con el versículo más importante o primordial, sería Marcos capítulo 3, versículo 29. En este versículo, el mismo Señor Jesús, cuando les está explicando a sus discípulos, a toda la gente que le estaba siguiendo, y les decía esto: pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Esta explicación que nos da nuestro Señor no necesita mayor análisis, ¿no? Porque nos está diciendo y nos está haciendo ver que el Espíritu Santo es la persona, es el ser supremo como Dios, que Él tiene mucha y primordial participación en esto del perdón, en esto de la justificación, porque en el versículo anterior, o sea, en Marcos 3:38, nos dice el mismo Señor Jesús: de cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualquiera que sean. Nos está diciendo acá que todos los pecados son perdonados, todos los pecados son perdonados. El mismo Señor Jesús nos está explicando eso. Ahora vamos a ver qué es lo que nos dicen respecto a la blasfemia. La blasfemia, según el diccionario, nos dice que es ofender o ultrajar a un ser o algo sagrado. En este caso, nuestro Señor Jesucristo nos está diciendo que si tú blasfemas, o sea, en otras palabras, tú estás negando al Espíritu Santo como ser, estás negando al Espíritu Santo como persona, y más todavía cuando Él te está convenciendo, dice a ti, para que tú te des cuenta de que cuando tú escuchas el mensaje del Evangelio de Cristo, el Espíritu Santo te está convenciendo, te está diciendo: acepta, convéncete, arrepiéntete y yo te voy a perdonar, dice el Señor. Y para esto vamos a un poco a recordar lo que el mismo Señor nos dice en Juan capítulo 14. Juan capítulo 14, en el versículo 26. Juan capítulo 14, en el versículo 26. ¿Qué dice? También es el mismo Señor Jesús. Prácticamente los capítulos 14, 15, 16, 17, 18 del Evangelio de Juan, el Señor Jesús, nuestro Señor, nos está hablando clara y tácitamente de la persona, del ser del Espíritu Santo como Dios. Y es por eso que le da mucha importancia a esto. Vamos a ver qué cosa dice en Juan 14, 26. Dice: más el Consolador, dice, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Acá nuestro Señor nos está diciendo que el Espíritu Santo, Él es el que nos va a recordar, Él es el que nos va a guiar por el buen camino, para que cada persona que escuche el mensaje del Evangelio sea convencido por la persona, por Dios, en este caso por el Espíritu Santo. Ahora nos vamos a Juan 16, 8 al 11. Juan 16, 8 al 11. El mismo Señor Jesús nuevamente nos está hablando a través del Evangelio, en este caso del Evangelio de Juan. Dice:
en Juan 16:8. Dice, y cuando Él venga, o sea, se está refiriendo al Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún no tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. El versículo 13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que harán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará, y os lo hará saber. Entonces, acá más claro, más específico, más puntual, nuestro Señor nos está diciendo que el Espíritu Santo es el que convence al mundo. El Espíritu Santo nos ha convencido a cada uno de nosotros que somos pertenecientes a la iglesia de nuestro Señor, y por cuanto Él nos convenció, nosotros aceptamos, nosotros nos arrepentimos y Él nos perdonó. Entonces, nosotros vemos acá de que todo lo que nuestro Señor nos dice es a través del Espíritu Santo por medio del Evangelio de Cristo. Y si nosotros no trabajamos y no predicamos el Evangelio de Cristo a nuestros familiares, a nuestros amigos y a toda persona, entonces ellos van a ser reos de muerte. ¿Por qué? Porque el mismo Señor nos está diciendo que Él los ha convencido, porque la misma Biblia nos dice, el mismo Señor Jesús nos dice que el que convence es el Señor. ¿A quién? A todos los incrédulos. Todo aquel incrédulo que escucha la palabra es convencido por el Espíritu Santo. Y ya el Espíritu Santo está en el mundo. Desde que nuestro Señor Jesucristo se fue, ascendió a los cielos, el Espíritu Santo vino a ocupar el lugar de Cristo para que Él se ocupe del mundo, para que Él convenza a toda persona, y lamentablemente aquella persona que no recibe a Cristo, aquella persona que no es convencida por aquella persona que no quiere, porque el Espíritu Santo dice que Él te va a convencer. En otras palabras, no hay ateo. El necio dice en su corazón, no hay Dios. Pero Dios te dice, yo ya te convencí cuando tú escuchaste el mensaje del Evangelio y tú desobedeciste, tú no te arrepentiste, y ese pecado no te será perdonado. Amigos, hermanos, esta es la palabra del Señor, que es tan grande y tan misericordiosa y abarca a todo el mundo, porque la misma Biblia dice que Cristo murió por todos. Y es por eso que la Biblia nos dice también que el Espíritu Santo convence a todo el mundo. Todo el mundo va a ser convencido por el Espíritu Santo. Y lamentablemente la mayoría no va a obedecer este regalo que Dios nos da. Ese es un regalo gratuito, porque Cristo murió en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, por cada persona que existe en este mundo y que ha existido. Pero lamentablemente aquel que no obedece va a ser condenado, porque la misma Biblia dice, como al principio dice, todo pecado te puede ser perdonado, menos que niegues de lo que el Espíritu Santo ya te convenció. Eso sí, nunca te va a convencer, porque cuando nosotros nos presentemos, cada persona cuando se presente a la presencia del Señor va a mostrar el sello, ese sello de garantía, y ese único sello de garantía es que tienes que tener al Espíritu Santo en tu corazón, y Dios te va a decir, ven aquí a mis brazos, hijo mío. Y aquel que no tiene el Espíritu Santo en su corazón, lamentablemente va a ser desechado y va a sufrir eterna perdición. Así es, hermanos, gracias por escucharme en esta noche, gracias por
porque Dios me dio la oportunidad de predicar y de explicar bien el mensaje del Evangelio, y que Dios los bendiga. Bueno.